Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. La semana pasada se celebró en República Dominicana una reunión más de la Secretaría de Integración Centroamericana, en la cual el eje principal estuvo dominado, digamos, aparte del tema lacerante que está afectando a la niñez, particularmente el llamado Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, por el tema económico, en el cual los empresarios centroamericanos fueron escuchados por los mandatarios de Centroamérica y República Dominicana, y Belice también, para atender demandas que tienen que ver con agilizar el comercio internacional, tanto dentro de la región como fuera de la región. Para conversar con este tema, nos acompaña en nuestro estudio Dani Zúcar, economista, a quien le damos la bienvenida. Dani. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el economista, el doctor Jaime García, desde México, a quien saludamos. Jaime, un placer saludarte. ¿Qué tal? Mucho gusto, saludos. Y también nos acompaña Sergio Araya, politólogo, miembro de la Fundación Corona Adenauer, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, don Ricardo, don Dani, don Jaime, un gusto, y a las amigas y amigos que ven el programa, de compartir con todos ustedes. Sergio, empecemos precisamente por usted en este sentido. Cuando se trata del sector privado, los empresarios, y cuando se trata de los pueblos, parece que la integración centroamericana se facilita, no tiene mayores obstáculos que los que establezca la competencia o algún otro obstáculo normal en las relaciones humanas. Pero cuando se trata de política, ahí el problema es mayor. ¿A qué puede obedecer esto que funcione más o mucho mejor la integración privada y de nuestros pueblos que la política? Sí, bueno, en realidad la integración económica evidentemente responde a intereses, en este caso de sectores que buscan maximizar sus ganancias y que han entendido que en mercados tan pequeños como los centroamericanos, lo más lógico para incrementar su nivel de utilidad, su nivel de ganancia, es justamente ampliar esos mercados. No es lo mismo producir para 5 millones de personas que para unas 20, y no es lo mismo procurar establecer encadenamientos productivos que nos abaraten los costos únicamente en la economía doméstica, a hacerlo con contrapartes en otros países de la misma zona. Entonces, digamos que en este caso el interés económico, por supuesto, prima y permite que se llegue a estos acuerdos que tienen muchísimos años de existir. Inclusive recordemos que es el elemento económico el que lleva primero a la creación del mercado común centroamericano allá a finales de los años 50, y está motivado fundamentalmente en ese deseo de esa incipiente clase industrial de tener un mercado para su producción. Y en el caso de los pueblos, pues también a veces hay más afinidad cultural, más identidad entre nosotros que lo que los estamentos políticos creen. Véanlo ahora a propósito del Campeonato Mundial de Fútbol, como los hermanos del resto de la región, especialmente los nicaragüenses, por ejemplo, se sienten muy identificados con lo que está haciendo la selección de Costa Rica en ese torneo mundial. Entonces, el tema político tiene que ver ya con otras vicisitudes, tiene que ver probablemente con espacios de poder que también cuesta soltar, y me parece que hay toda una tradición que, al menos en el caso centroamericano, no garantiza que la integración política vaya al mismo ritmo que la integración económica, o que incluso la integración de los pueblos, como usted bien mencionaba. Jaime, en comparación con otras asociaciones económicas del mundo, el mercado común centroamericano, no siendo uno de los más poderosos, ciertamente tampoco es uno de los más malos. O sea, quiero decir, de alguna manera es una experiencia exitosa, ¿no es así? Es exitosa en el sentido en que está logrando darle peso específico a la economía, a la sociedad, a países que por sí solos no tendrían relevancia dentro de la economía internacional, claro, o dentro de los procesos políticos internacionales. En ese aspecto es bastante exitosa y podemos considerarlo como una estructura institucional que beneficia bastante a la sociedad centroamericana.
Ahora también habría que ver en términos de sus metas y de sus propuestas qué es lo que sí ha logrado y qué tanto ha tenido un impacto dentro del beneficio y del bienestar de sus poblaciones. Dani, dentro de la realidad esta que mencionamos, más allá de eso, el mercado común centroamericano y en particular en esta reunión del SICA, hay un atender al pedido de los empresarios para agilizar los trámites aduaneros específicamente. Bueno, una de las cosas que pasan dentro de Centroamérica, como bien lo comentaba Sergio al principio, es que al final tenemos una idiosincrasia que nos parecemos todos, ¿no? Entonces, lamentablemente hay idiosincrasias de las cuales no son tan buenas, y una de las cosas es que somos un poco burocráticos, somos un poco dejados, no somos tan rápidos, no somos tan ágiles, y definitivamente una de las bases de esta reunión del SICA era poder ser mucho más ágil para poder tener competitividad a niveles internacionales, porque recordemos que no es lo mismo tratar a tus pares internacionales que a tus pares nacionales, porque no somos iguales, y cuando estamos hablando de nuestros clientes, posiblemente una clientela como la de los Estados Unidos, que es muy importante para el SICA, o como la Unión Europea, ellos no son definitivamente, ni siquiera culturalmente, son iguales a nosotros. Entonces no podemos tener trabas internas nosotros para poder perder la oportunidad de capitalizar, como bien lo decía Jaime, como bien lo decía Sergio, este tipo de oportunidades en los negocios. Aquí, Sergio, salta la duda, por ejemplo, en el plano político, de algunas experiencias que no son tan afortunadas como sí lo son en el campo comercial. Me refiero, por ejemplo, al Parlamento Centroamericano, al que Costa Rica, con alguna razón, se niega a incorporarse. Sí, bueno, es que justamente me parece que recordemos el contexto en el que el Parlacén surge a escena, es el proceso aquel de pacificación que los presidentes de aquel momento de la región promueven, bajo el liderazgo especialmente de Óscar Arias en Costa Rica y de Vinicio Cerezo Arévalo en Guatemala, con por supuesto el aporte de Napoleón Duarte, pero hay que reconocer que la idea de alcanzar una integración suprapolítica con una institucionalidad supranacional, un poco emulando el ejemplo de la Unión Europea, pues es un tanto difícil, sobre todo porque, bueno, en el caso nuestro, reitero, ya en el siglo XIX, cuando recién nos habíamos independizado, lo intentamos y fue infructuoso ese esfuerzo de la Federación Centroamericana, pero adicionalmente porque el desarrollo de institucionalidad política supranacional no es tan fácil, siempre tiene que haber un proceso, y creo que el modelo europeo es un referente que debemos de observar con mucho cuidado. Ellos comenzaron justamente uniendo intereses dos países en torno a recursos estratégicos, como lo era el carbón, como lo era el acero, y de ahí se fue desarrollando toda una dinámica que ha permitido al día de hoy llegar a los niveles de integración que tienen, que ojo, pese a lo avanzado y lo maduro que están, siempre tiene contradicciones, siempre tiene dificultades. Vea que no todos los veintitantos países de la Unión Europea forman parte de la zona del euro. Vea que hay países que cuando se han convocado a sus pueblos mediante referéndums a confirmar determinadas decisiones tomadas por los políticos, estos las han rechazado. Vean cómo, por ejemplo, todavía existen ciertos resquemores de algunos sectores europeos a la idea de una mancomunidad, que es el paso siguiente en ese proceso de integración que Europa ha seguido. Entonces, en el caso latinoamericano o en el caso centroamericano más concretamente, hablar de una institucionalidad de ese perfil con un parlamento que tuviera capacidad o potestad de imperio sobre los países que formábamos parte del mismo, que formaran parte del mismo, creo que siempre fue un elemento que generó resquemor, que generó inquietud, sobre todo del lado costarricense, y por eso Costa Rica no se ha incorporado, e inclusive Panamá en algún momento, cuando Martinelli hace 5 años asumió la presidencia, había decidido excluirse del Parlacén, aunque posteriormente tuvo que reversar esa decisión, y hoy más bien él es, en su condición de expresidente, miembro. Pero entonces el tema es que la parte política tiene que seguir un ritmo propio, pero que usualmente, por lo menos con base en lo observado en experiencias exitosas, va de la mano y casi que sucedáneo a esa dinámica de integración más económica, más comercial, más social e inclusive cultural, y no al revés. Entiendo.
Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a analizar algunos de los desafíos que tiene esta zona para que la integración económica avance más fluidamente.